Adelgamente Podcast. Cambia tu manera de pensarte para poder cambiar tu cuerpo y tu vida. Hola, hola, acá estamos en nuestro segundo episodio de podcast de Adelgamente. Muy contentos por, como les decía en el episodio anterior, de haber emprendido este proyecto, de poder transmitir nuestras herramientas, nuestras ideas, nuestros conceptos a personas a través de podcast para así poder llegar y transmitir lo que significa estar en Adelgamente, las ideas que vamos construyendo en Adelgamente y así poder transmitírselas a un montón de personas y reforzárselas a otras para emprender este proceso de adelgazamiento, cuidado de la salud y empezar a adelgazar la mente. En el episodio de hoy vamos a hablar de la adicción a la comida. Un tema controversial, difícil, tal vez no tomado con mucha seriedad. Muchos decimos, sí, yo soy adicto a la comida, yo soy adicto a un montón de comida, alimento o sustancias o bebidas, pero muchas veces no lo terminamos de tomar con la seriedad que este tema significa. Entonces, yo como psicólogo, coordinador de grupos y después de muchos años de conocer personas que transitan la adicción a la comida, estoy convencido de que somos más adictos de lo que pensamos. Todos somos más adictos a la muy adictos a la comida, más adictos de lo que creemos. Estamos sumergidos en una sociedad en donde estamos expuestos a mucha comida adictiva y eso hace que obviamente estemos muy estimulados, con muchas ganas de comer y a veces atrapados sin darnos cuenta qué tan atravesados estamos por esta adicción a la comida. Cuando uno ve personas que no pueden parar de comer, cuando uno ve personas que arruinan su salud, cuando uno ve personas que se enferman, cuando uno ve personas que se deprimen por lo que comen, por su peso, por su cuerpo, uno entiende que está atravesado por una adicción a la comida. Esa adicción a la comida puede tener muchos factores, puede tener factores emocionales, puede tener factores conductuales, a veces estímulo, a veces simplemente repetición de una conducta y a veces también es la idea de tapar un montón de emociones, sentimientos, frustraciones. Pero también a veces la adicción a la comida es no saber lo que queremos, no saber qué objetivo nos planteamos en la vida, no tener claridad en nuestras metas, no tener claridad en entender de que la salud, si no la cuidamos, la perdemos. Hoy, como les contaba en el episodio anterior, en nuestro primer episodio, tenemos una invitada, como le llamo yo, una adelgamente, una persona que está intentando adelgazar su mente. ¿Cómo adelgazamos nuestra mente? Sacándonos un montón de prejuicios, ideas, desinformación, ideas distorsionadas, ideas negativas sobre nosotros mismos, limitaciones. Entonces, una adelgamente es una persona que intenta aclarar sus ideas y hoy la tenemos a Anto, que viene a ayudarnos a aclarar nuestras ideas en relación a la adicción a la comida. Hola, Anto. Hola, Pablo. Bueno, muchas gracias por permitirme ser parte de esta serie de podcasts. Hablando desde mi experiencia, hacías mención de lo que es la adicción y en lo personal es lo que me ha servido mucho en abordar mi tratamiento, entender a la obesidad como una enfermedad adictiva. Eso, Anto, era lo que vos suponías, sabías, era lo que vos imaginabas, que habías escuchado. Como decía recién, a veces el tema de la adicción a la comida, viste que uno va a comer, no sé, una porción de algo y dice, uy, yo soy adicto a esto, y a veces lo dice en serio, a veces lo dice en broma. ¿Era algo que vos reconocías, la adicción, o suponías, o creías que a veces la adicción era otra cosa, ¿no? A veces uno cuando habla de adicción lo asocia mucho a la drogadicción, lo asocia mucho a lo oscuro, a lo que no se ve, a lo que le pasa a los demás, ¿no? Y en esto de la adicción a la comida, que como decía recién, tal vez sea algo que nos ocurre un poco a todos,
es empezar a acercarnos a esta idea, apropiarnos de esta idea y a poder reconocer esta idea en nosotros para tener así más herramientas y empezar a saber cómo abordar esto que nos ocurre. Es así, es acercarnos y entender la condición. La realidad es que no, nunca me consideré adicta, si bien uno usa ciertas palabras o tenés como una obsesión compulsiva hacia determinado alimento y por ahí sí, podés decir, no, a mí esto me gusta mucho, soy adicta o lo decís solo de palabras, pero realmente entender que sufrís una adicción me llevó un tiempo entenderlo realmente. ¿Hubo algo puntual que te ayudó a entenderlo? No, me pasa a veces que el hecho de elegir comer algo y terminar eligiendo comer 2 o 3, o a veces ir a comprar algo y en lugar de elegir uno, termino comprando 4 o 5 por las dudas y tal vez no llegan a mi casa. Un montón de conductas que uno ha vivido, o tal vez un montón de conductas que uno ha escuchado, que tal vez uno lo empiezan a asociar. Claro, acá yo descubrí que era la adicción, ¿no? Cuando tal vez no podía encontrar ese límite, reconocer ese límite, o ese límite tal vez era una mentira, ¿no? Era un límite ficticio que yo imaginaba que me iba a poner y en definitiva me duraba hasta que entraba el primer bocado. Sí, en primera instancia lo que me ayudó fue entender qué es una adicción, porque vos hacías mención de que es una conducta recurrente. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, que es algo que haces a repetición, ahí como que tenés que parar las antenitas y entender que eso, si vos caes y recaes en una misma conducta que no es beneficiosa y es una conducta adictiva. Y esto de que vos decías de por ahí, bueno, voy a hacer una compra y compro en exceso por las dudas, que en definitiva compras en exceso para tener en días y te das cuenta que en un día, ponele, terminaste toda esa compra. Claro. Entender qué es una adicción fue lo que me ayudó a entender mis conductas, que eran conductas adictivas. También uno puede entender la adicción como esta dificultad de elegir, le llamo yo siempre, ¿no? Como esto que elijo comer algo y no lo puedo parar de comer, o tal vez voy a una nutricionista y me dice, bueno, come fruta, come verduras, come más natural, o de esto elegí come una porción, y yo intento comer fruta, intento comer verdura y en definitiva termino comiendo más de las otras cosas, ¿no? Y ese límite tal vez que me propusieron o ese límite que yo intenté ponerme se vio difuminado, se vio opacado y hasta llegando a un punto en donde el límite dejó de existir, ¿no? Entonces yo creo que la adicción a la comida tiene que ver mucho con la dificultad de elegir, tiene que ver mucho con esto de no poder encontrar un límite, ¿no? a lo que uno elige, cuánto come, y obviamente que es un límite que en definitiva después se ve reflejado en nuestro cuerpo, ¿no? Cuerpos que dejan de tener límites y también mentes que dejan de tener límites en cuanto a los deseos, ¿no? Sí, totalmente, es un tema de límites, porque una adicción es una necesidad de consumo excesivo. Y si vos no pones límites, ese consumo excesivo va a estar. Sea a X comida o por ahí, bueno, ahora lo hablamos de comida, porque cuando hablamos de adicción, generalmente lo vinculamos con una persona adicta a sustancias X, ya sea tabaquismo, alcoholismo, drogas de abuso, y no muchas veces lo vinculamos con el exceso de comidas, que también es una adicción. Así es. Entonces poder hablar de adicción a la comida me parece que nos permite empezar a ponerle nombre a lo que nos ocurre, empezar a definir lo que nos ocurre y en función de eso, yo siempre digo que para uno poder resolver un problema tiene que primero saber qué problema tiene, ¿no? Entonces muchas veces terminamos buscando soluciones en lugares equivocados, ¿no? A veces nos sometemos a simplemente una dieta o a restricción a la comida o a ayuno o a no como nada y como todo junto, intentando resolver una adicción, pero
empezar a encontrar herramientas me parece que es importante. Y la primera herramienta tiene que ver con el conocimiento, saber qué nos ocurre, saber cuándo nos ocurre, saber por qué nos ocurre, empezar a distinguir si esta conducta que deja de tener límites ocurre por determinada comida, ocurre en determinado momento, ocurre en determinado estado emocional, ocurre cuando estoy con algunas personas. Entonces, empezar a definir esto me parece que es muy importante, que nos podamos pensar cuándo yo dejo de poner límites, cuándo dejo de tener límites, cuándo dejo de elegir una conducta, ¿no? Otra cosa que quería diferenciar, Anto, Sí. tiene que ver con esto porque no hablamos de adicción a los alimentos, ¿viste? Entonces hablamos de adicción a la comida. ¿Por qué hablamos de adicción a la comida? Porque es raro que una persona sea adicta a un alimento. Es raro que una persona sea adicta a algo natural, ¿no? Es raro que uno sea adicto, no sé, a una manzana, sea adicto a un huevo, sea adicto al agua, sea adicto a la lechuga, ¿no? Entonces eso nos hace pensar el poder de lo procesado, ¿no? El poder de los estímulos químicos y cómo esos empiezan a interferir en nuestro cerebro y cómo eso nos condicionan y cómo eso nos dan una bomba de placer que después queremos seguir repitiendo, sobre todo una bomba de placer inmediata, rápida y a veces no tan costosa, ¿no? Porque, bueno, la comida es algo que uno puede acceder y en definitiva termina siendo como una bomba de placer rápida, inmediata, barata y garantizada, y eso hace, me parece, que el enganche con la comida termine siendo muy, muy rápido, muy accesible. Entonces, nada, me parece que era importante poder hacer esta diferenciación de que no hablamos de adicción a la comida, no hablamos de adicción al alimento, sino hablamos de adicción a la comida, ¿no? Entonces, algo ocurrirá en nuestro cerebro, en nuestras decisiones, con esta idea de placer que ocurre con la comida y no ocurre con los alimentos. Exacto, y eso que hablabas vos de idea de placer, el concepto de placer, y en el grupo por ahí hablábamos de que nuestro problema es químico. Y hay ciertos alimentos altos en hidratos, en grasas, que son los responsables de disparar esa bomba de placer. Así también como lo que es la memoria, las emociones. Hay ciertos alimentos que nos llevan a un momento lindo que pasamos, entonces entra un rol emocional ahí a jugar en contra de la realidad. Y una sustancia muy importante en esta bomba de placer es la dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que es disparado cuando consumimos algo alto en hidratos o en grasas, que son segundos de placer. Y esa sensación de bienestar es lo mismo que siente cualquier adicto con la sustancia a la cual es adicto. Claro, con su sustancia, ¿no? Con su sustancia, exactamente. Y hablando de esto del tema de adicción, vos sabés que estuve leyendo ahí algunos estudios científicos. Ajá. Y hubo puntualmente un estudio científico que me llamó mucho la atención, donde hicieron estudios de imágenes cerebrales de personas con adicción a drogas de abuso y personas con obesidad. Ajá, qué interesante. Y lo que se mostró en ambos grupos de pacientes, que en los circuitos cerebrales, el de la recompensa, el de la motivación, el aprendizaje memoria y el circuito de control inhibitorio, el comportamiento en ambos grupos era igual. Se formaba, o sea, pasaba un desequilibrio en estos circuitos. Al verse alterados estos circuitos, ya se veía un comportamiento impulsivo en este grupo de pacientes. No tenían la capacidad de controlar esos impulsos y se veía muy reflejado en la alimentación, una alteración en la alimentación. Y esa necesidad de placer momentáneo lleva a que uno descargue o busque esa bomba de recompensa en esas sustancias adictivas, en el caso
mío el azúcar y la harina. Claro, y en el caso de muchos, ¿no? Porque Sí. yo creo que esto no estamos, como decía recién, todos tal vez un poco atravesados por el estímulo de harina, de azúcar, es algo que está muy al alcance, entonces poder identificar esto que vos decís y cómo influye a nuestro cerebro y lo que genera y las pérdidas de control, ¿no? Como decías, y el aumento del deseo y la impulsividad, me parece que son todas palabras que a cualquier persona que está atravesando una adicción a la comida, cualquier adicción, pero en este caso una adicción a la comida, o que empiece a observar que está perdiendo el control de su cuerpo o está perdiendo el control de sus decisiones alimentarias, me parece que es re importante estas palabras, ¿no? Un deseo que no se puede controlar, límites que no puede empezar a poner, una desinhibición tal vez en la cantidad que come, en la calidad que come, y hasta una especie de intolerancia, ¿no? Esta impulsividad que se da en el ser humano cuando empiezan a estar hiperestimulados por cualquier sustancia que hace claro, que empecemos a ser como manoteadores de cualquier cosa que se nos va cruzando, ¿no? Exacto, y son drogas de acceso fácil. Libre y Libre y gratuito. fácil, sí, Entonces, también me parece que ahí como sociedad estamos inmersos en esto, ¿no? En mucha oferta de comida poco saludable, pero bueno, como siempre decimos, creo que para combatir cualquier adicción siempre es importante recurrir a la responsabilidad, a las decisiones de vida, a conectar con el dolor propio, a conectar con esa posibilidad de cambio y a conectar con el acompañamiento, sobre todo cuando uno siente que es muy difícil salir de estos lugares, ¿no? A veces un mensaje, un pedido de ayuda, una escritura, che, me acompañás a caminar, me ayudás a comer mejor, nada, pedir ayuda, pero sobre todo trabajar la responsabilidad de que solo uno, sobre todo con la comida, ¿no? Solo uno puede elegir lo que come y solo uno puede conectarse con ese dolor que significa la compulsión a la comida y como consecuencia los kilos de más. Exacto, y en principio también mencionábamos a la obesidad como una enfermedad. Y así como una enfermedad uno tiene que ir en busca de soluciones, no te puedes quedar solo con el diagnóstico. Así que como que me gustaría enumerar un par de herramientas simples Qué bueno. que si vos conoces tu condición, te das cuenta que padeces esta enfermedad, podés aplicarlas. En primera instancia, que Pablo también lo mencionaba, es el reconocer tu condición. Porque a mí me pasaba en un momento que no me reconocía como alguien adicto, hasta que entendí cuál era mi situación. Mi enfermedad es la obesidad. ¿Qué me lo dispara? Una adicción. Entonces, reconocer mi condición fue el disparador para yo querer activar. ¿Qué es eso? Buscar herramientas, buscar ayuda. Cuando tenés X enfermedad y vas al médico, con esto es lo mismo, es tu salud. Entonces empezar a buscar ayuda de profesionales, acompañantes terapéuticos, como es el caso de un psicólogo, ir a un nutricionista, buscar herramientas. Y en tercer lugar, activar, porque no te puedes quedar solo con el diagnóstico. Bueno, ir al médico y el médico te dice, mira, tenés que tomarte los remedios. Y bueno, si dejás los remedios en la cartera, y ahí vas a quedar. Entonces, reconoce tu condición, busca ayuda y empezá a activar. Esas serían mis herramientas. Excelente, Anto. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por hacer una Adelgamente, gracias por ser una persona que está cambiando tu mente, por justamente estas herramientas que vos hablabas de empezar a activar, de empezar a reconocer lo que te pasa, de elegir cambiar, de elegir querer estar cada vez mejor y entender que este es un proceso de todos los días, porque bueno, cuidarse tiene que ser algo que uno elija todos los días, cuidarse tiene que ser alguna elección de vida y como decía recién Anto, con herramientas, con conocimiento, con información, con saber lo que nos ocurre y con acompañamiento es mucho más fácil. Bueno, esto ha sido el episodio número 2 de Adelgamente. Espero que les haya gustado, que les haya servido y ahora, Anto, muy ansiosos por esperar el próximo episodio y muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes y sí, estén atentos que va a haber una temática muy interesante.